Gracias, pastora. Gracias, pastor Bonilla. Gloria a Dios. Y gracias de una manera especial de parte de la selva, de la obra Monte Sinaí. Gloria a Dios. Les mando saludos. Gloria a Dios. Esa obra. ¿Cuántos saben que cuando invierten en la obra del Señor están administrando sus recursos en la eternidad? En lo que tiene su recompensa, en lo que le va a gratificar recompensas en la eternidad. Así que les mando saludos de allá, de la selva, gloria a Dios. Les mando saludos de mi amada esposa, de mis hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y de todos los que componemos el ministerio que Dios nos ha dado allá en Ecuador. Gloria a Dios. Yo creo, amados hermanos, que ese es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo en el cual Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Y a veces con gente simple, con gente común y corriente, con gente que va a decirle al Señor: Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieres hacer. Porque para el Señor no da más el que tiene muchos títulos, no da más el que tiene mucho, sino da el que, ¿cómo, pastor? Y el que no tiene, no le falta nada. Gloria a Dios. Pero para hablar un poquito más de eso, ya voy a entrar en el mensaje, porque voy a hablar de todas estas cosas para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta que yo esté aquí es un milagro, pastor. Es un milagro. Y le voy a decir porque yo no pensaba venir. Mucho trabajo allá, no pensaba venir. Y Dios supliendo. No con abundancia, pero lo suficiente para seguir haciendo la obra del Señor. Y orando en mi tiempo de madrugada, de oración. El Señor me quita el sueño y me pone al hermano Mario, que yo venía aquí a Nueva York y que venía a Long Island. Bueno, al otro día me llama una hermana y me dice: hermano Conan, le voy a hacer una pregunta, pero yo quiero que usted me conteste si sí o no. Y le digo: bueno, hermana, dígame qué pregunta es. ¿Usted piensa venir a Estados Unidos o no? Yo le digo: realmente no pienso de momento ir a Estados Unidos, porque hay tanto trabajo y tantas cosas que hacer. Y en ese momento me recordé que la madrugada el Señor me quitó el tiempo de oración y empecé a meditar que venía aquí. Le dijo: pero mire, hermana, tuve este sueño. No este sueño, el Señor me quitó en el tiempo de oración y me empezó a dar empecé a meditar que venía aquí a Estados Unidos. Para resumirle, déjeme 2 semanas. El Señor me confirmó. Venía para acá, se complicaba. Usted sabe que ahora mismo a los europeos les han vetado orden presidencial que vengan aquí supuestamente por el COVID. Ahora, fíjese cómo es Dios. Pero Dios me había mostrado a las 2 semanas que tenía que venir a Estados Unidos. Gloria a Dios. Y unos días antes de venir, Dios me administró que viniera, que me iba a poner en gracia con todos los que me atendieran en el aeropuerto. Desde Quito hasta que entré, Dios me puso en gracia con todos. Gloria a Dios. El agente de migración ni 3 minutos se echó conmigo para preguntarme a qué vengo, que para acá, que para arriba. Ni 3 minutos. Gloria a Cristo. Dios se glorificó. Porque Él es bueno. Sin más preámbulo,
los amados hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 hasta el 9. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 9. Le felicito, Pastor Bonilla. Qué linda iglesia, gloria a Dios, en tiempo de pandemia. Yo creo que es raro ver así. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y cuando lo tengan, dicen amén. Te adoramos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos delante de tu presencia para glorificar y engrandecer tu nombre, Padre amado. Glorifícate, Padre mío, de una manera especial para gloria de tu nombre. Úsame para hablarme a mí y hablar a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Padre, hemos confiado en ti. Hemos atado todo poder satánico en los aires. Todo lo que quiere interponerse para que fluya tu palabra con poder. Obra, Padre mío, con los dones de tu Espíritu, Padre amado. Porque tuya es la gloria y somos tuyos. Somos propiedad tuya en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Quiero partir con el tema del mensaje, atravesando por momentos de crisis. Atravesando por momentos de crisis. Si yo le hago esta pregunta, usted me va a decir la verdad, que ha pasado, que está pasando por momentos de crisis. Sean momentos de crisis emocional, sean momentos de crisis familiar o social o económica, pero todos pasamos por momentos de crisis. La crisis va a llamar a tu puerta, pero hay dos formas de pasar la crisis. Una positivo y otra negativo. Gloria a Dios. Lo positivo es no hacer caso y no dejarse llevar por nuestras emociones que nos pueden dar una mala jugada en un momento crucial en el cual nuestra mente tiene que estar lúcida para tomar una buena decisión. Gloria a Dios. Y también no dejarnos influenciar por influencias externas que vienen acompañadas para confundirnos, desestabilizarnos y tomar decisiones que son trascendentales para el presente o el futuro. He oído de personas que en medio de la crisis hoy en día están lamentándose por haber tomado malas decisiones. Y eso es como el carro cuando sale, allí decimos el bus. Cuando sale el bus sale, pongamos, a las 8:40. Si usted llega a las 9, usted va a encontrar que el bus ya se ha ido. Así es también. Hay mucha gente en la cárcel. ¿Y sabe por qué? Porque tomaron una decisión en un momento de crisis. En un momento de crisis somos vulnerables para tomar malas decisiones. Pero cuando la persona está plenamente confiando en un ser sobrenatural, en un Dios todopoderoso que está pendiente de usted, que está pendiente de su situación,
situación, no se va a dejar influenciar por sus emociones, no se va a dejar influenciar por conflictos externos, por conflictos que quizá puedan hacerle temblar o patalear. Pero hoy en día hay muchos cristianos, amados hermanos, que lamentablemente han vaciado las iglesias. Y usted dirá, pero ¿por qué han vaciado la iglesia? Si cantaban, predicaban, adoraban al Señor, que estaban preparados para la crisis, que estaban preparados, que yo voy contigo, Señor, hasta donde quieras, yo voy contigo. En España se dicen que no es lo mismo ver los toros desde el tendido que desde el ruedo. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo digo esto, no todo el mundo puede ir a un hospital a dar consejería. ¿Saben por qué? Porque, gracias. Gracias. Viene más enfermo y el enfermo está más enfermo. ¿Saben por qué? Porque empieza, ay, yo conozco, yo tuve un familiar que tenía lo que tú tuviste y se murió. Yo conozco un vecino que con lo que tú tenías se quedó parapléjico. ¡Qué esperanza! Si decimos que con Cristo todo lo podemos, todo lo podemos. Mira, esta crisis ha mostrado quién es quién. Bendito Dios. Amén. ¿De qué calibre está hecho cada quien? Gloria a Dios. ¿Quién es quién? Ha mostrado esta crisis. Me recuerdo cuando empezó esta crisis hace 2 años y pico, Pastor Bonilla. Yo pensando ya viajar para Ecuador, para aquí, para Estados Unidos. Sí, porque el apóstol Pablo dijo, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Y también el apóstol Pablo dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La tribulación llama a tu puerta. Yo no sé si yo soy el único que muchas veces le digo al Señor, Señor, ya no puedo más. Los Tobías, los Zambarás han levantado. Y aún no tengo la suficiente fe. Si tú no me das más fe para seguir adelante. Pero no tomo la decisión de irme en contra de los principios que Dios ha establecido. Gloria al Señor. Pataleo como un niño. Lloro como un bebé que quiere mamar. Pero el bebé y el niño no llora un extraño. Aman, lloran a su papá y a su mamá. Yo vengo delante de Dios a llorar. Y le digo, Señor, ya no puedo más. Ayúdame, dame una fuerza extra. Y cuando yo no podía, ya habían cerrado las fronteras. Y yo encima le dije al Señor, Señor, qué pena, ¿por qué las cerraron tan tarde? Las hubieran cerrado yo en Estados Unidos. ¿Qué hubiera hecho? Te adoramos. Más hubiera sido mi fracaso. Ahora, Dios puso en mi corazón. Mira lo que vas a hacer. No me habló, pero puso eso en mi corazón. Vas a comprar un galón de gel, vas a comprar guantes y vas a salir a hacer obras de evangelistas por la calle. Y yo le digo, pero Señor, si estoy turbado, estoy triste, ¿ahora qué voy a hacer? Te adoramos, Dios. Haz lo que yo te llamo a hacer. Y tú verás que yo voy a hacer más de lo que tú piensas. Aleluya. Salimos con un galón de gel, con guantes. Y quieres saber una cosa, amados hermanos, para resumirle todo, yo me preocupé de los negocios de Papá Dios
Papá Dios se preocupó de mis negocios. Gloria a Dábamos Dios. comida a más de 200 personas, fundas todas las semanas, fundas de aceite, azúcar, sal, macarrones, arroz. Y empezábamos a predicar por las calles como si éramos clandestinos. Como si éramos clandestinos, salíamos por allá predicando. Venía la policía y nos decía, no pueden reunir, no pueden congregar a la gente. Cuando en Ecuador la gente moría en las casas, morían por las calles. Sí. La cosa estaba complicada. Pero digo, es preferible emproblemarme en medio de la crisis, haciendo la voluntad de Dios, que emproblemarme, meterme en problemas fuera de la voluntad de Dios, en desobediencia, por decir que como estoy pasando por crisis emocional, crisis económica, voy a justificarme la inactividad, la pasividad de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Como si Dios se fuera de vacaciones, como si el ministerio cogiera un break. ¡No! Y no estoy diciendo yo que no hay que coger unas vacaciones. Claro que sí hay que coger unas vacaciones, pero el ministerio no. Tiene que correrse el ministerio. Porque el ministerio no depende de tu estado anímico. El ministerio no depende de mí. El ministerio no es porque Gregorio es Conan. No es porque Gregorio es Pizarro. El ministerio, ¿sabe por qué es? Porque Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario. Pero lo que Dios quiere es que seamos actores en un propósito de Dios. ¿Cuánta gente no se moriría por conocer a Cristiano Ronaldo, por conocer a Messi, por ser amigos de ellos, o por ser amigo de cualquier presidente, o cualquier persona pudiente, o cualquier persona pública? La gente se muere por decir, ese es mi amigo, yo conozco a esa persona. ¿Cuánto más ser actores de un propósito de Dios aquí en la tierra? Yo encontré definición sobre la crisis emocional y encontré que es un estado temporal de agotación, agitación, trastorno o desorganización, en el que nos vemos desbordados a la hora de afrontar una situación o un problema. Se produce cuando percibimos que los métodos que utilizamos usualmente para afrontar problemas no son suficientes, por lo que experimentamos inadaptación e insatisfacción. Yo le digo una cosa, porque hay muchos locos que han salido por allí diciendo, es que Dios ya me había mostrado que venía una pandemia. Muchos. Y yo les digo algo, fíjese que ni los científicos de los países pudieron cortar esta pandemia, no la pudieron parar. Primero llegó a China, de China a Europa, y de Europa a Estados Unidos, y de Estados Unidos Centro y Sudamérica. Hay un dicho que dice, muerto el perro y se acabó la rabia. Hubieran cerrado China, hubieran cerrado Europa y no hubiera venido a Estados Unidos. Pero esto es algo que el pueblo de Dios tenía que pasar por este periodo de crisis. La peste, ¿verdad, pastor? Y aquí es cuando se ha visto quién es cristiano de verdad. Y lamentablemente la crisis ha mostrado el calibre de cada uno. Muchas iglesias se han quedado casi vacías y otras han tenido que cerrar. ¿Y saben por qué han tenido que cerrar? Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Yo me gozo que en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, ustedes han reformado la
iglesia han crecido, han invertido en la obra del Señor y han engrandecido el nombre de Dios. Gloria a Dios. Yo no entendía lo que Dios quería hacer conmigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando, mire, esto es como la transformación. Usted no ha visto que cuando un gusano se convierte en mariposa, se encueva por un tiempito y hay una metamorfosis. En medio de la pandemia, de la crisis, el que estaba firme se afirmó más en el Señor, porque confió que en otros estaban pasando calamidades, pero a mí no me venía esa calamidad. ¿Y saben por qué? No es porque usted sea el niño bonito o la niña bonita, es porque usted ha creído que el que va con usted es mayor que el que viene con usted. Pero me llama la atención cuando Pablo dijo que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? Jeremías dijo en Jeremías capítulo 18, dice que Dios le dijo que fuera a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero, el alfarero estaba haciendo una vasija de barro y se echó a perder en sus manos y diciendo: ¿acaso yo no haré con vosotros, casa de Israel, lo mismo? Entendamos que no es que Dios es malo, no es que Dios quería la caída de Adán y de Eva, pero por la desobediencia de ellos causaron lo que causaron hasta ahora. Pero yo quiero decirte algo: la excelencia de lo que hay en usted es mayor de su vulnerabilidad y de su debilidad y de su fragilidad, porque el que está en usted es el santo de los santos. Pero a veces estamos propensos a tomar malas decisiones. Y Dios en su misericordia nos deja a ver hasta dónde podemos ir. Él te va a dejar a ver hasta dónde tú quieres ir. Claro que te va a dejar que tomes una decisión. Y hay algunos ingratos que le dicen: fracasé en el negocio, fracasé, yo pensaba que me tenía que ir al ministerio, que me tenía que ir a tal iglesia, o que tenía que hacer la alianza con Raimundo y todo el mundo, pero no era esa alianza de Dios, no era esa guianza de Dios, esa guianza era por tus emociones, que es fácil acortar el sufrimiento, el padecimiento. ¡No! Porque todos tenemos que sufrir por el Evangelio. A todos nos viene el día malo. Y el día malo no llama a tu puerta diciendo: hoy vengo porque es el día malo. El día malo viene en el momento que tú no te imaginas. Ahí entra. La enfermedad crítica no te avisa con tiempo para que tú te prevengas, para que tú tomes remedios sobre eso que puede venir en tu vida. No es así. Vamos al médico y el médico te dice: ay, yo veo tus riñones que están mal, yo veo tu páncreas que está mal, yo veo que está saliendo un tumor, y algo que no sentíamos viene de repente a nuestra vida. Pero nuestra confianza no está puesta en las circunstancias. Gloria a Dios. Aún aunque no entendamos lo que está sucediendo, mucha gente piensa: no, es que vendrán mejores momentos para la iglesia. No, vendrán mejores momentos para nosotros, porque pronto viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Hay que vivir como que Cristo viene hoy? Claro que sí. Y hay que planificar y seguir en la obra del Señor como si nosotros no viéramos el rapto. Claro que sí. Pero quiero decirles algo: Cristo viene pronto. Viene pronto. Yo me quedé sorprendido, pastor, porque ahora casi no hay trabajadores.
No hay casi trabajadores, no se encuentran trabajadores. Y yo pregunté por lo menos 5 personas, ¿por qué no hay trabajadores? Y todos me dijeron lo mismo. Como tienen papeles, les dieron sus cheques y cogieron unas vacaciones. También hay cristianos que han hecho lo mismo. Pero esto es así. Cuando un fuego... Mire, allá en la selva todos lo hacen. Qué bueno que van a ir, pastor. Pastora, qué bendición. Bendito Dios. Y que me gustaría que viniera su hijo también. Sería una bendición también. Allá ponen el tronco. Y es un tronco de una madera que aguanta casi toda la noche. Y así hasta que el tronco por día se termina. Pero si el tronco le echan agua, el tronco ya no va a prender más. Hay muchos cristianos que hicieron eso. Se quedaron con unas vacaciones light. Y tan light que se comieron el dinero que les dio el gobierno. Y ahora ya ni quieren venir a la iglesia. Ni quieren trabajar. Ahora no les queda más remedio, no apruebo eso, de mentir para que el gobierno les dé más dinero. Perdieron su salvación. No es que la perdieron, si ellos se arrepienten, pero como sus obras ahora han cambiado porque no soportaron la crisis. Y cuando digo de la crisis voy a hablar de ciertos ejemplos, amados hermanos, de hombres en la Biblia que Dios los llamó para cosas grandes. Pero en los momentos de la... Mire, porque hay dos formas de actuar. Hay un dicho que dice que perro ladrador, poco mordedor. Hay gente que usted lo oye y dice, ay, ese hermano parece como que tiene un genio. Pero no es así. La apariencia engaña. Luego son los que están, ay pastor, lo que necesite. Ay hermano, la iglesia, lo que necesite. Pero hay otros que engañan. No expresan lo que sienten. Y cuando no expresan lo que sienten, actúan. Y cuando actúan fuera de los parámetros que Dios ha establecido. Yo quiero hablar de Jeremías. ¿Y por qué digo de Jeremías, amados hermanos? Porque me impresionó la vida de Jeremías. Dios llamó a Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías. Mire lo que dice, amados hermanos. Capítulo 1 de Jeremías. Dice así, amados hermanos. Gloria a Dios, Dios es bueno. Miren lo que dice como Dios. Jeremías capítulo 1 versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria a Dios. Pero me llama la atención que en el capítulo 20, el sacerdote Pasur, el príncipe, el encargado del templo, le mandó a azotar y le puso en un cepo. Pero ¿cómo, Señor, estás permitiendo que pase por estas pruebas? Mire, yo digo una cosa, si Dios ha permitido que pases por esta prueba, es porque vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar. Gloria a Dios. Muchos cuestionan a Pedro y dicen, no, pero Pedro, ¿por qué? Cuando fue a recibir a Jesús en el mar de Galilea, ¿por qué no tuvo fe y se hundió? Y muchos cuestionan a Pedro, pero la experiencia que tuvo Pedro no la tuvieron los otros. A veces tenemos que tropezar
para darnos cuenta que tropezamos. Mire, una de las cosas que dicen los entendidos, que cuando ven la mano a una persona se dan cuenta la clase social que es, la cultura que tiene y en qué trabaja. Si usted me ve las manos, no va a ver que soy un oficinista. Va a ver que me comía las uñas, va a ver que mis dedos son gruesos y va a ver que tengo callos. Pero si usted ve las manos de un oficinista o de alguien de la ciudad que tiene un buen trabajo, usted va a ver que las manos las tiene bien perfiladas. El cristiano se le conoce también por las pruebas que ha pasado, por las experiencias que ha pasado. Y llegó el momento, amados hermanos, en Jeremías capítulo 20. Mire lo que pasó, amados hermanos, porque no estamos exentos a que nuestras emociones nos jueguen malas pasadas. Y mire lo que dice, amados hermanos, cuando todo se venía contra Jeremías, pero Jeremías quizá, o el diablo le decía, pero Dios no fue Dios quien te llamó, no fue Dios quien te constituyó como profeta para el pueblo de Israel. Claro que venían esos dados del diablo. Es que el diablo no descansó en medio de la pandemia. Es que el diablo no va a descansar en medio de tu problema. El diablo va a querer ahondar más la herida en tu vida. Y Jeremías capítulo 20 versículo 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnio, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. No podemos esperar que vengan días mejores, no. Van a venir días de bendición para nosotros, para la iglesia, claro que sí. Pero que van a venir días peores para la humanidad, claro que sí. Pero ahí es cuando nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que usar ese mal momento que está atravesando esta tierra para anunciar las virtudes de Jesucristo. Mire, amados hermanos, por medio de lo que hemos estado haciendo, porque por un año no pudimos ir a la selva, pero por un año, amados hermanos, Dios se glorificó y la pastora y el grupo que va a venir van a verlo, porque vamos a hacer una actividad ya, gloria a Dios, en Quito, gente nueva, gente recién convertida. Bendito Dios. En medio de la pandemia hicimos una actividad de más de 800 personas. Gloria a Dios. Compramos 2 chanchos hornados, pastor. Y nos habían dicho que iba a venir la policía, que no podíamos hacer. Y yo decía, unos que alquilan equipo de sonido nos habían dicho, ¿tienen ustedes permiso? No, entonces no, porque nos van a quitar los equipos. Conseguimos otro loco por ahí que sí. Ya nos habían dicho que la policía va a venir, que todo. Dijimos, bueno, ya. Yo les decía, bueno, si viene la policía, que hemos sido todos. Claro, ¿verdad? Y que nos lleven a todos, todo es imposible. Lo hicimos. Fue de gran bendición. Y yo decía esto: si cuando el diablo me tenía como un pelele y hacía secuestros, cargaba un automático, una 15+1, hacía perversidades, guiado por el diablo, ¿por qué no pudo ser ahora clandestino según dice el mundo? Porque la palabra de Dios no está encerrada. Empezamos a predicar, a dar y tomar, amados hermanos. Y Dios se ha glorificado para su gloria y su honra. ¿Cómo, pastor? La palabra no vuelve vacía. Tiene poder. Y al año y
pico volvimos a la selva a seguir caminando y hemos abierto una escuela también. Gloria a Dios. En un lugar dentro de la Amazonía, la pastora y el grupo que van a ir lo van a ver. Donde ya los niños se han matriculado, gloria a Dios, les hemos puesto internet también ahí satelital. Dios se ha glorificado. Bendito Dios. Aleluya. Y sabe lo más lindo de todo también, que además que Dios ha estado salvando las almas, y en momentos que yo le decía, Señor, ya no puedo más, porque es fácil servirle al Señor cuando todo está bien, pero qué difícil servirle a Dios cuando hay crisis. Y también la esposa te está diciendo, sé precavido, que la gente está muriendo con COVID. Me llamaba mi madre de España y me decía, ten cuidado que tú tuviste neumonía con tuberculosis, que eso los pulmones no te quedaron bien. Ministros me decían, no, ten cuidado que está esto duro. Y yo, Señor, yo tengo que tomar esto de tal manera que mejor obedecer a Dios que obedecer a mis emociones o lo que yo sentía. Y Jeremías se sentía así. Y él dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Saben por qué? Porque en la crisis, amados hermanos, aunque tú te sientas que no puedes avanzar, mire, yo a veces cuando me siento tan turbado, digo, Señor, yo me voy a acostar y tú vas a tener que cobrar para que me levante con más fuerza. Y me pasa eso. Me acuesto, me levanto de madrugada y me levanto como si no hubiera pasado nada. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está con usted como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Y el versículo 14, ya voy a terminar, dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga, gritos de mañana y voces al mediodía. Él aprobó el aborto en un momento de emociones. Pero él se expresó sus sentimientos al Dios que lo había llamado. Él no cogió y dijo, me voy a una cantina, me voy a un sitio indebido. No, le dijo al Señor cómo él se sentía, porque Él te conoce, Él sabe cómo tú piensas, Él sabe lo que hay en tu corazón, y lo que está pidiendo es sinceridad delante de Dios. Hay gente que piensa que todo lo sabe. Por eso la Biblia dice, el que esté firme mire que no caiga. Hay gente que piensa que nunca tira una piedra. Y hay otros que tiran la piedra y no esconden la mano y piden perdón. Pero hay otros que son tremendos. No se consuelan con el que está pasando por un momento difíciles. Y empiezan a decir como los judíos, no pecó. ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque claro, el hombre es ciego. Hay gente que no piensa que Dios lo está pasando al hermano por el trapiche, porque Dios quiere hacer algo grande en su vida. Y rápido nos volvemos juzgadores, sin saber que Dios lo está pasando por el trapiche, que Dios lo está pasando por la prueba, como le pasó a Jeremías. Y no fue Jeremías el único. Y termino con esto. Job también pasó lo mismo. Y muchos dirán, pero ¿y por qué Job pasó lo mismo? Job también pasó lo mismo. Después de que Job había perdido todo. Job perdió todo. Hay gente que cuando le pierde dinero dice, ¡ay, Dios es malo! Job perdió el dinero y Job perdió a su familia. Y en el capítulo 3 Job pasó por un momento de crisis emocional.
Hay gente que piensa, no, tú ten fe, tú ten tanta fe, no pasa nada, perdiste a tu esposo, perdiste un familiar, no pasa nada. No, sí pasa porque le duele a uno. Gloria a Dios. Y en el capítulo 3 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Sí. También apoyó el aborto. Sí. Y exclamó Job, dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concedido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Hacerlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como el día caliginoso. También se expresó de esa manera, Sí. pero expresó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios me conoce. Sí. Dios sabe cómo yo estoy. A veces las personas saben o ven una debilidad, o la persona, alguien le cuenta algo, que oren por esta petición, y ya lo están pronunciando por todos los lados. Sí. Dios no es así. Gloria a Dios. Dios es misericordioso, no te da una licencia para pecar, pero Dios es compasivo. Dios sabe que estás pasando por una prueba grande, Dios sabe que estás pasando por una crisis, y Él quiere que tú salgas de esa crisis y salgas con poder y con autoridad, para poder decir a la gente, yo pasé por ese lado, yo pasé por esa crisis y estoy fuerte, firme